Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Estamos terminando el segundo evento del interludio de la segunda serie, que es la serie de las 7 trompetas. Una serie de juicio, una serie eminentemente de juicios sucesivos, pero hay un interludio con 2 eventos, que es el ángel con el librito, ordenando a Juan que lo coma y que profetice, y ahora el evento de los 2 testigos en pie. Los textos que nos corresponden hoy dicen: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Recordemos nuestro eslogan para no desubicarnos, no solo en la idea y en el concepto, sino también pedagógicamente estar ubicados. Jesucristo, Cordero vencedor. La apertura de toda la historia de la redención y el epílogo de la historia de la redención es únicamente Jesucristo. El origen, prólogo, epílogo, el centro, la razón de ser de todo el estudio de la palabra es Jesucristo. En ningún momento el centro del desarrollo de la Escritura somos nosotros. Nunca lo seremos, nunca lo hemos sido. El centro, el propósito, la razón se llama siempre Jesucristo. Y por eso hablamos de la historia de la redención, del pacto eterno. Este es uno de los pasajes, como muchos de los textos de Apocalipsis, que han sido tergiversados y de los cuales se ha hecho gran especulación. El texto dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen. En ningún momento el texto introduce hablando de que hay 2 testigos, quiénes son, dónde están, en qué momento histórico, si ya pasó, si los está experimentando en el momento de Juan o si serán futuros esos testigos. No sabemos realmente. El texto sencillamente dice que Dios le entregó, o este ángel que está parado con un pie en el mar, otro pie en la tierra, le entrega a Juan una vara de medir y le dice: mide el templo, mide a los que adoran, y luego continúa diciendo: y daré a mis 2 testigos. Es decir, el texto da por hecho que hay 2 testigos, ¿sí? Parte del hecho, parte de la verdad de que hay 2 testigos que están en pie. Y el título de nuestra enseñanza hoy es siempre en pie, y va a ser usado de forma retórica, porque recordemos que el ángel que está con un pie en la tierra y otro pie en el mar está en pie, es decir, está firme. Es una postura de combate, es una postura de victoria, pero es una postura de alerta, ¿sí? No está dormido, no está sentado, no está recostado, no está perdido, no, está consciente, está en pie. ¿Cómo está el ángel? En pie, inclusive con las manos en alto, una postura de victoria, ¿cierto? ¿Cómo está Juan? Juan estaba deprimido, desolado, desanimado, pero ¿qué le dice el Señor? Levántate y ven, es decir, permanece en pie. Recibe una vara, recibe un libro y está en pie también. ¿Y ahora cómo están estos 2 testigos? En pie. Estos elementos o estos datos del texto no son periféricos, no los podemos pasar por alto, tenemos que verlos como posturas reales y contundentes que tienen un mensaje real para nosotros en esta mañana. Es decir, tanto Jesús como los discípulos, como los creyentes, como la iglesia, estamos llamados a permanecer siempre en pie, es decir, en pie de lucha, en pie de combate, dispuestos, atentos, en una acción de peregrinaje, de avanzada, y nunca dormirnos. De hecho, la Biblia nos llama muchas veces la atención por dormirnos, por relajarnos. Dice que estemos despiertos, que no nos durmamos, que estemos vigilantes. Y esa es una aplicación que vamos a tener en esta mañana. Pero lo que queremos saber es: ¿quiénes son estos 2 testigos? Eso es lo intrigante en esta mañana. ¿Quiénes son esos 2 testigos? Entonces, depende de la postura de las personas en su interpretación de Apocalipsis, nos van a decir quiénes son estos testigos. La mayoría de los que leen la Biblia dicen que estos 2 testigos son 2 personajes de la historia del Antiguo Testamento. La mayoría. Entonces, algunos nos van a decir que son Moisés y Elías, los 2 testigos.
Entonces nos van a dar algunas razones para decir por qué son estos dos hombres los considerados testigos del Apocalipsis. Ellos dicen que ellos aparecieron en el monte de la gran transfiguración del Señor y que por haber aparecido en la transfiguración de Jesús, entonces ellos son los que van a aparecer según esta interpretación al final de los tiempos, van a revivir y van a aparecer y van a predicar por 3 años y medio. Es decir, los muertos resucitando y viniendo a predicar. Moisés y Elías. Otros dicen, no es Moisés y Elías, es Enoc y Elías. Porque Enoc y Elías, dicen ellos, nunca murieron. La Biblia no registra que no murieron. La Biblia lo que no nos registra es el momento de su muerte, el lugar de su muerte, pero no dice que no murieron. Dice la Biblia más bien que está establecido que todos los hombres mueran. Si eso está establecido por decreto, la pregunta es, ¿Enoc y Elías murieron? Claro que sí, porque no son cuerpos gloriosos. La Biblia no registra el momento ni las circunstancias de la muerte. Dice que Elías fue traspuesto en un carro de fuego y que Enoc también fue traspuesto, pero no dice que no murieron. Entonces, bajo esa implicación, dicen muchos, Enoc y Elías son los dos testigos. Como ellos no han muerto, deben estar por ahí en algún lugar de la mancha y aparecerán. Al final de los tiempos, durante 3 años y medio de lo que ellos llaman la gran tribulación y predicarán. ¿Cómo les parece? Otros dicen no, es Josué y Zorobabel. Josué y Zorobabel que vinieron y reconstruyeron el templo después del exilio y que ayudaron en la reconstrucción, o Esdras y Zorobabel, ellos son los encargados de ser los testigos de la reconstrucción del templo de Salomón. Recuerden que son muchos los que piensan que el templo de Salomón va a ser reconstruido literalmente en Jerusalén, ya lo dijimos en domingos anteriores. Entonces ellos dicen, esos son los personajes. Hermanos queridos, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos decir que estos dos testigos son 2 personas que ya murieron. ¿Por qué? Primero porque ya murieron. Entonces no puede ser que resuciten y vuelvan a presenciar o a participar de acciones de profecía acá en la tierra, en primer lugar. En segundo lugar, no hay un dato bíblico que diga que ninguna persona resucite y que tenga que venir a cumplir una misión. Si alguien que murió tiene que resucitar para venir a cumplir una misión, significa que no ha terminado su tarea. Y la Biblia dice que cuando morimos, se termina la tarea, ya se acaban nuestras obras, nuestras tareas. Entonces no es correcto esa interpretación. Hay otros que dicen que los 2 testigos son Juan el Bautista y Jesús. Ya van un poco más contemporáneos. Que Juan el Bautista y Jesús son los 2 testigos. Hay otros que dicen, no, los 2 testigos son Jesucristo y el Espíritu Santo. Muy bien, ¿y dónde está el Padre? Esa es otra interpretación equivocada. Y otros dicen, no, los 2 testigos es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay muchas interpretaciones, unas futuristas, ¿sí? Otras alegóricas, otras muy simbólicas, pero yo lo que creo es que ninguna de esas interpretaciones es correcta, por las razones que nosotros vamos a ver en esta mañana. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, y luego dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Tenemos 2 metáforas extraordinarias para nosotros no equivocarnos en la interpretación. Dios sabe que esas enseñanzas son muy susceptibles de error y Él nos da 2 metáforas para protegernos y llegar a conclusiones exactas. ¿Cuáles son las 2 metáforas? Que los 2 testigos no se parecen, no se asemejan, sino que son 2 olivos. Y que esos 2 testigos también son 2 candeleros. ¿Sí me hago entender? Y esas 2 explicaciones nos tienen que servir a nosotros de guía para no perderlo. Lo primero que tenemos que decir es concebible que algunos personajes de la historia de la redención en el Antiguo o en el Nuevo Testamento tengan que después de morir resucitar para venir a predicar en Jerusalén, a las afueras del templo. ¿Eso es concebible, es entendible, es razonable? Por supuesto que no. Estaríamos hablando de un culto a los muertos.
Estaríamos hablando de muertos que tienen que cumplir funciones después de muertos y regresar. Estaríamos diciendo que la muerte de ellos no fue en el momento preciso y que todavía tienen cosas pendientes. Y eso no es correcto. Tampoco podemos concebir que esos dos testigos sean futuristas. Es decir, que se levanten personas, sean que ya hayan muerto o sean nuevos en la historia, para pregonar o para profetizar de cuestiones escatológicas o finales durante un periodo específico de la historia. Porque la Biblia no da pie, no da nombres, no da razones, pero sí nos da verdades contundentes a través de dos metáforas. Muy bien, entonces dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Hermanos queridos, ¿quiénes son esos dos testigos? Si no es Moisés y Elías, si no son personajes del Antiguo Testamento, si no es Jesús y Juan, si no es el Espíritu Santo, entonces ¿quiénes son los dos testigos? Ahora, ¿por qué la Biblia va a presentar y a decir que son dos testigos? ¿Por qué no un testigo? Porque un solo testigo pudiera ser suficiente. Ahora, hoy no nos interesa hablar de los testigos, especialmente de los que conocemos, porque esos son falsos, y ya hay más de 144,000. Vamos a hablar de los únicos testigos que la Biblia habla que son verdaderos, y que son dignos de reconocerse y dignos de seguir su mensaje, que son únicamente dos testigos que son fieles y verdaderos. Muy bien. Entonces vamos a entrar en materia, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen. Daré, acción soberana, unilateral, precisa de Dios o de Dios soberano o de Dios Padre, entregando o confiando a sus dos testigos que profeticen. Entonces, en primer lugar, estos dos testigos tienen una misión. ¿Cuál es la misión de esos dos testigos? Profetizar, proclamar, anunciar, es decir, tienen un mensaje, tienen un contenido, tienen una tarea, y es pregonar un mensaje, es decir, ¿son testigos de qué? Del contenido de la palabra, son testigos de la verdad de Dios, son testigos de las profecías de Dios, las conocen y tienen el encargo de difundirlas, porque son dos testigos que están en pie con el mensaje de la palabra. Esto es muy interesante, hermanos queridos. La mayoría de los que estudiamos las Escrituras, como no tenemos mucha consistencia en el estudio y como somos muy ligeros en sacar conclusiones, decimos, pues si dice de dos testigos, son dos personas. Y ahí llegamos a una conclusión. Entonces, ¿quiénes son esas dos personas? Pero más adelante va a decir que esos dos testigos también son como dos árboles. Y luego dice que son como dos elementos o dos implementos del mobiliario del templo. Entonces, ¿al fin son personas o son árboles? ¿O son dos elementos del templo? Tenemos que unir todo eso para llegar a una conclusión. No podemos apresurarnos a decir, no, son dos personas. Si son dos personas, Moisés y Elías. Pero si son dos árboles. Ahora, no hay otro lugar en la Biblia donde hable de que hayan dos testigos. Es el único lugar en toda la Biblia donde habla de que hay dos testigos en pie y que tienen una tarea de predicar o de pregonar, o mejor, que son profetas. ¿Quiénes son los dos testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. Yo no sé si ustedes recuerdan una historia, pero yo sé que sí, porque ustedes son buenos lectores de la Biblia, asiduos lectores de la Escritura. Cuando en la parábola del rico y Lázaro, ¿recuerdan cuando el rico, en esa metáfora, porque eso es una enseñanza parabólica, dice, yo tengo 5 hermanos, ¿por qué no mandas tú a Lázaro para que moje el dedo? No, para que le predique a mis hermanos, y de seguro que ellos lo van a escuchar. ¿Y qué le dice el Señor en esa parábola? Los muertos no podrán regresar. Es decir, ¿Moisés y Elías pueden regresar? No, Juan el Bautista,
Zorobabel, Esdras, Nehemías, Josué. No. Listo. Muy bien. Pero ¿qué dice? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, pero Moisés ya había muerto. Entonces, ¿por qué dice a Moisés? Moisés está. ¿Qué representa Moisés entonces? Muy bien, recuerden que en la Biblia hebrea, o en la Biblia o los libros oficiales o el canon que ya existía en el momento en que Juan está escribiendo, el canon hebreo tenía básicamente tres bloques o tres aspectos fuertes de su contenido, pero de esos tres, dos eran las columnas vertebrales, que eran la ley, que se llamaban más o menos los 5 o primeros 6 libros de la Biblia, o el Pentateuco o la Torá, y la segunda parte se llamaban los profetas. No tenían lo que nosotros tenemos, libros históricos, libros profetas mayores, profetas menores, libros poéticos. Tenían los mismos libros, pero con 3 divisiones, pero con 2 principales, la ley y los profetas. La ley era toda la norma, básicamente los primeros 5 o 6 libros. Y los profetas es toda la enseñanza de los profetas, incluidos los libros poéticos, incluidos los libros proféticos, incluidos los libros históricos. Y la otra parte, que era un poco de menor peso para el canon hebreo, eran los rollos o los escritos. Que entre los escritos estaban, por ejemplo, Cantares, estaba Eclesiastés, estaba el libro de Ruth, estaba el libro de Esther, que eran los escritos. Pero las columnas vertebrales del canon eran la ley y los profetas. Cuando la Biblia dice a Moisés y a los profetas tienen, ¿qué es lo que está diciéndole el Señor en esta parábola? Es decir, la palabra está. Ya la palabra existe, la ley de Dios existe, la voluntad es pública, es dada, y aún si se levantara alguien de entre los muertos no le creerían, pero si no creen a la palabra no van a creer a nadie. Moisés no estaba en ese momento, pero estaban los escritos de Moisés. Los profetas no estaban, todos habían sido muertos, pero ¿quiénes estaban? Los escritos. Recuerden que de todos los escritos de los profetas hay un profeta representativo. Y ese profeta representativo es Elías. Elías es el profeta representativo de los profetas. Entonces, de la ley, Moisés, de los profetas, Elías. Ahora, entonces no están tan mal los que dicen que es Moisés y Elías. El problema es que ellos dicen que ellos van a resucitar y que van a ser muertos en la plaza pública ahí en Jerusalén. Y eso es un error, porque la Biblia no dice que son ellos. Lo que dice es, hay 2 testigos. ¿Cuáles son los 2 testigos? Los escritos de la ley y los escritos de los profetas. Es decir, toda la norma de Dios y todo el anuncio del evangelio que se dio a través de los profetas. ¿Me hago entender? La ley de Dios o la ley de Moisés o la ley bíblica representa la voluntad de Dios. La norma exacta sobre la cual se da la justicia o se dictamina justicia. Y todos los escritos profetas, ¿en qué estaban enfocados? En el anuncio de Cristo, muy bien. Entonces la ley, la voluntad perfecta de Dios, base de justicia, y los profetas, el evangelio de esperanza o la gracia o el Mesías. Entonces cuando dice la Biblia, Moisés y a los profetas tienen, es la ley y las profecías están dadas. La ley que anuncia la voluntad soberana de Dios y las profecías del Mesías, que anuncian que hay esperanza, es decir, justicia y misericordia, o ley y profetas, o norma y esperanza mesiánica. ¿Me hago entender? Entonces, cuando dice los 2 testigos, no se refiere a 2 personas, como rápidamente nosotros pensamos en que es así. Cuando dice hay 2 testigos, hay una palabra pública que fue dada en la historia a través de hombres, profetas y escritores, pero que representan 2 columnas estructurales del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios y de la fe nuestra, y es la palabra de nuestro Dios. Hoy en día tenemos los 2 testigos, ustedes los tienen en sus manos. Es la palabra de Dios.
Ahora alguien dirá, ¿y entonces dónde queda el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se estaba escribiendo, todavía no era un canon constituido o no estaba un canon organizado y oficial, eran rollos sueltos, recuerden. Pero el canon hebreo o el canon griego ya estaba constituido con los libros del Antiguo Testamento. Por eso en varias oportunidades dice, a Moisés y a los profetas tienen, en varios lugares del Nuevo Testamento dice, o la ley y los profetas, ¿se recuerdan? Entonces, esos dos testigos, ¿cómo están? En pie, firmes. La palabra de Dios permanece para siempre. La ley de Dios, sobre la cual Dios dictamina justicia, está firme. No se mueve, no se puede mover, no hay ningún sistema que pueda alterar o abrogar la ley de Dios sobre la cual se establece justicia, porque son principios absolutos, permanentes, perfectos. Y las profecías de Dios, ¿quién las puede invalidar? Nadie, no ha habido, no habrá nunca nadie que pueda decir esta profecía no se va a poder cumplir, porque lo que Dios dice es sí y amén y ha tenido fiel cumplimiento. Entonces, cuando la Escritura dice, y daré a mis dos testigos, fíjate que dice mis dos testigos. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios, simbolizado a través del ángel que está con un pie en el mar, otro pie en la tierra, que tenía el rollo en su mano y que le daba a Juan para que coma. Él dice, yo daré a mis dos testigos, es decir, yo validaré todos los escritos sagrados que anuncian de mí, o que estructuran el contenido del pacto eterno de la redención. ¿Sí me hago entender? Es decir, Dios mismo está autenticando su palabra, está dando cumplimiento a su palabra y está atestiguando que es ella la que da testimonio de él. Recuerden que los hombres no podemos dar testimonio fidedigno de Cristo, ni de la veracidad del pacto. El único que da testimonio de sí mismo es él mismo, y es un testimonio verdadero. Por eso Jesús dice que Él es el verbo y que el verbo se hizo carne y que la palabra que es el verbo escrito da testimonio de que el verbo encarnado vino y cumplió la palabra escrita. Es decir, los dos testigos es la misma palabra de Dios que a lo largo de la historia se ha cumplido. ¿Sí me hago entender? ¿Hay alguna duda? Y daré a mis dos testigos, ¿qué? ¿Cuál es la tarea de los dos testigos? Que profeticen. Es decir, ¿cuál es la tarea de la palabra de Dios? Anunciar, proclamar, difundir, pregonar, ¿qué? El mensaje del reino, el pacto eterno de redención, las profecías y anunciar toda la justicia de Dios basada en la norma escrita. Yo mismo daré a ellos que profeticen. Es decir, la palabra de Dios en sí misma tiene una tarea o tiene una misión y es proclamar el mensaje del reino de Dios. Nosotros hemos pensado que esa tarea es propia nuestra y nosotros tenemos una tarea delegada de predicar el evangelio, pero quien tiene la tarea oficial, absoluta, eterna, inerrante de proclamar la verdad de Dios es la misma Escritura. Por eso dice la Biblia que la palabra permanece para siempre, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que su palabra es fiel, es segura, que es espada y todas las metáforas que va a usar la Escritura. Entonces, ¿qué es o quién es lo que siempre va a permanecer en pie? La palabra de Dios, que atestigua de qué? De la justicia de Dios, que atestigua de la verdad de Dios y anuncia las profecías concernientes a Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? Si dijéramos que los testigos son Moisés, ¿qué garantía tenemos de que Moisés no vuelva a cometer los errores que cometió? Si decimos que los testigos son hombres falibles, como todos los que conocemos de la historia, pues no tendríamos ninguna garantía de que ellos permanezcan en pie. ¿Cuál es la única garantía que tenemos nosotros? Que los testigos no sean hombres falibles, sino que los testigos sean la misma palabra de Dios, que atestigua de la verdad objetiva y eterna de Dios y que son validados por la obra histórica de Jesucristo encarnado o inmolado. Entonces, en primer lugar, estamos viendo que estos dos testigos cumplen un oficio. ¿Cuál es ese oficio que cumplen? Profetizar. Hermanos, el único que ha profetizado desde siempre es Dios, porque Él es profeta eterno.
Recuerden que ese es uno de los oficios de Cristo. Aunque hubo un sistema profético en el pueblo hebreo, realmente ese oficio profético estaba anunciando del verdadero profeta que es Jesucristo. Y le daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Noten, hermanos queridos, y ahora vamos a hablar un poco más al final sobre esta cifra o este dato numérico. Aquí lo más importante es que los 2 testigos predican o profetizan. Entonces, ¿cuál sería la aplicación práctica para nosotros? Si la palabra de Dios está en pie, ¿cómo debe estar la iglesia? En pie. ¿Y qué debemos estar haciendo en pie? Predicando. Y esto es un llamado interesante, porque el momento histórico para la iglesia en la cual está Juan escribiendo, y el momento histórico para Juan era de desánimo, de angustia, de persecución, de miseria. Y cuando uno está perseguido, cuando uno está atribulado, cuando está desanimado, está afligido, lo menos que uno quiere es permanecer de pie. Si uno se deprime, quiere estar o bien ahí agachado o acostado. Y si uno está humillado, pues uno quiere salir corriendo. Pero no quiere permanecer en pie. Dios dice, en medio de cualquier situación, la iglesia debe permanecer en pie y en pie obrando, es decir, predicando el evangelio, porque los 2 testigos, que son la palabra de Dios, dan fe de que lo que estamos pasando es permitido por Dios para su propia gloria. En cualquier situación o circunstancia, la iglesia debe permanecer en pie y no debe desanimarse en ninguna situación. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Recuerden que Jesucristo en el Apocalipsis capítulo 1 dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Fiel y verdadero. 2 características de ese testimonio, pero está hablando de Cristo. Y luego aquí va a decir, daré a mis 2 testigos que profeticen. Entonces, en primer lugar, los 2 testigos no son 2 personas, no son 2 periodos históricos, no son 2 realidades históricas. Los 2 testigos representan todo el consejo de Dios, toda la escritura que es inspirada y que muestra la voluntad de Dios y que anuncia las profecías mesiánicas, o que nos muestra la justicia y la misericordia de Dios en todo su esplendor. El texto continúa diciendo, estos testigos son o están vestidos de cilicio. Y por eso muchos de nosotros nos confundimos, porque dice que pareciera que son 2 hombres que están con un vestido especial. El vestido de cilicio era una ropa áspera que usaban los hebreos o las sociedades antiguas especialmente para expresar dolor, angustia o muerte. Era un vestido de luto. ¿Sí? Se hacía de una tela áspera, muchos o en su mayoría se hacía de piel de cabra y se usaba para ocasiones de luto, cuando había una angustia nacional, cuando había una catástrofe, cuando esa persona estaba muy adolorida porque había muerto un ser querido. En nuestro país yo recuerdo hace muchos años que las personas en su tiempo de luto se ponían un vestido negro y vestían así durante muchos días. Era para mostrar que había dolor. Solo con ver a esa persona vestida de ese color no sabía está de luto o está de duelo. Sí, perdió un ser querido. La Biblia dice que estos testigos van vestidos de cilicio. Entonces ahí ya tenemos que pensar, o sea, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que la escritura está vestida de cilicio o encuadernada con el dolor y la angustia, o que la escritura respalda, consuela, fortalece a aquellos que a lo largo de la historia van a pasar aflicción y dolor, o que todos los creyentes y la iglesia en todos los periodos de la historia pasará aflicción y dolor, pero el Señor estará en pie dándonos valor y confianza y fortaleza en medio de la angustia. Probablemente lo que la escritura está diciendo es, los creyentes aquí en la tierra pasamos aflicción, muchas veces tenemos que estar vestidos de dolor, vestidos de angustia, vestidos de desolación, vestidos de desánimo. Pero aunque estemos vestidos de desánimo, la palabra de Dios permanece y atestigua que Dios es fiel y verdadero y debemos permanecer en pie. ¿Me hago entender?
Es decir, bajo ninguna circunstancia se nos permite, aún en el momento de dolor, desanimarnos o relajarnos. Pero me gusta mucho esta alusión que hace el texto, porque el texto de manera implícita reconoce que hay momentos de aflicción para la iglesia. Recuerden que nosotros vivimos en un momento donde la fe que se pregona habla de prosperidad y cero dolor, cero sufrimiento, cero adversidad. Pero nosotros sabemos por la realidad de vida y por las escrituras que realmente mientras estemos aquí habrá mucho dolor. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún dolor? Aflicción, angustia, frustración, se ha sentido muy triste, ha habido momentos de mucho desánimo, donde usted piensa que se muere, que usted no tiene alientos para seguir, que no tiene fuerza, que usted piensa que lo mejor es como rendirse. ¿Nos ha pasado? A todos y nos va a seguir pasando. Donde pareciera que el vestido permanente de nosotros es cilicio, es vestido de aflicción, vestido de amargura, vestido de muerte. Y muchas veces no solamente nos vestimos así, sino que el semblante nuestro indica eso. Y a veces no es solo el semblante, a veces es toda nuestra actitud. Pareciera que fuera un pan de angustia, un pan de dolores, una vida de amargura la que vivimos. La Biblia dice, aunque pasemos por esos momentos, hay que estar siempre en pie, porque la palabra atestigua que eso va a pasar. Es decir, no nos sucede nada nuevo que Dios no haya determinado. No nos está pasando nada nuevo a la iglesia que la misma Escritura no haya profetizado. La Escritura dice en todos los profetas que habría dolor, persecución, aflicción. De hecho, por eso Isaías profetizó desnudo un tiempo. ¿Se acuerdan? Y Jeremías profetizó con un cinto. Y Jeremías profetizó dentro de una caverna. Y todos los profetas anunciaron con muchas maneras que la iglesia y los cristianos íbamos a pasar por muchas persecuciones. Pero ¿quién da testimonio de la persecución de la iglesia? La palabra de Dios. Los dos testigos. La ley dice que los pecadores sufriremos y los profetas dicen que los creyentes sufriremos. La ley y los profetas nos anticipan. Son testigos y dan testimonio de que pasaremos persecución. Entonces, cuando venga la persecución debemos mirar a la ley y los profetas y mantenernos en pie, porque no nos está sucediendo nada nuevo. Hubo un momento en que algunos creyentes del Nuevo Testamento pensaron que era nuevo lo que les pasaba, y el apóstol Pablo les dice, no, las mismas tribulaciones se van repitiendo en todos los creyentes, en todas las historias y en todos los momentos históricos de la humanidad. Eso es una gran bendición. Cuando nos sintamos desanimados, afligidos, acongojados, cuando el peso de la prueba o la opresión de las circunstancias nos acechen, tenemos que recordar que las mismas tribulaciones han pasado todos los hombres de Dios a lo largo de la historia. Porque a veces ponemos a Abraham en un pedestal, padre de la fe, y olvidamos que él pasó las mismas circunstancias que nosotros, que su fe fue puesta a prueba, que su vida y su carácter fue puesto a prueba y que muchas veces falló y que lo único que lo mantuvo firme fue la palabra de Dios, que es lo que nos mantiene firmes a nosotros. Siempre en pie, y daré a mis dos testigos que profeticen vestidos de cilicio, es decir, dando esperanza, confianza y fortaleza en medio de las adversidades. El segundo ejemplo que la Biblia nos da para esta verdad es, estos testigos son los dos olivos. Ahora tenemos que relacionar esta verdad que dijimos, de que los dos testigos no son dos hombres, sino que los dos testigos es la palabra de Dios, ley y profetas, relacionarla con esta metáfora que se nos va a dar aquí. Estos testigos son los dos olivos. Ahora, queridos hermanos, miremos lo siguiente. El libro de Apocalipsis usa muchos símiles, muchas comparaciones, ¿cierto? Como, semejante a, parecido a, pero en esta oportunidad no dice estos dos testigos son como o semejante a dos olivos. No es un símil, sino que es una afirmación. Estos dos testigos son, no parecen, son dos olivos o los dos olivos. Y yo quiero que pensemos un poco en esto.
En primer lugar, el olivo era uno de los árboles más preciados por los hebreos. Era uno de los árboles del oriente más apreciados por su utilidad, por su riqueza, por la longevidad, por la vitalidad, por la firmeza que tenían estos árboles. Los olivos en ningún momento nos pueden representar a nosotros, porque primero nosotros no somos longevos. Por el contrario, más bien la longevidad se va cortando. Recuerden que al principio del tiempo las personas vivían hasta 969 años. Adán vivió 930 años. Pues recuerden que en la época de Noé Dios dice, no contenderé más con el hombre, serán sus días 120 años. Y luego en los Salmos, el rey David escribió, los días del hombre son 70 años y los más robustos, 80. Pero con todos esos días son de angustia y de dolor y de aflicción. Entonces, el olivo no puede representarnos a nosotros porque nosotros no somos longevos. Los olivos, dice la historia, que tenían o tienen la capacidad de vivir, imagínense cuántos años. Hasta 1000 años puede vivir un olivo en pie. Y tiene otra capacidad el olivo, que si lo cortan o lo arrancan después de muchos años, le salen renuevos. Resucita, retoña, reverdece. Esa es una característica propia del olivo. No es una característica de nosotros. No es una característica del hombre. Entonces el olivo no solo es esplendoroso, vigoroso, sino longevo. Es uno de los árboles más firmes y más estables y más sobresalientes de los bosques hebreos o palestinos. El olivo es un símbolo de la economía nacional de los hebreos. Recuerden que los hebreos tenían 3 símbolos de la economía: la vid, la higuera y el olivo. De los 3 símbolos, el más imponente, el más robusto, el más longevo es el olivo. Por eso dice la Biblia, daré a mis 2 testigos que profeticen. Estos testigos son los 2 olivos. ¿De qué está hablando? Del árbol más representativo en la economía nacional hebrea. Del árbol más longevo, más firme, más arraigado, más estable y más vigoroso de los bosques, aún más que los cedros del Líbano. De uno de los árboles más útiles para la economía, porque eran muy codiciadas las aceitunas. Recuerden que de esas aceitunas no solamente se comercializaba y hacía parte de la economía hebrea, sino que de esas aceitunas se tomaba el aceite para encender los candeleros en el templo. Era un árbol realmente muy apreciado, muy útil. Era uno de los árboles más duraderos, estables y beneficiosos para la economía. Entonces, ¿por qué relaciona ahora los 2 testigos con los 2 olivos? ¿Qué significa eso? Pudiéramos decir, y permítame hacerlo, que el olivo para la sociedad hebrea era como el rey. Era el árbol más imponente, que ejercía dominio y gobernaba y dominaba. Y ya dijimos que los 2 testigos representan la palabra de Dios, es decir, la voluntad de Dios para el creyente, para que profetice y para que viva. Ahora, ¿cómo podemos entender estos 2 olivos? Porque no vamos a decir que son otros 2 testigos, son los mismos testigos. Y estos 2 testigos son los 2 olivos. Recuerden, hermanos queridos, que el propósito de Dios es tener una nación. El propósito de Dios no es tener personas salvas solamente, sino que esas personas conformen una nación. Y que esa nación sea próspera. Y que esa nación sea económicamente buena. Y que esa nación sea gobernada legal y rectamente. El plan de Dios no es solamente tener creyentes individuales, sino una nación. Esa nación se llama el pueblo de Dios.
Y ese pueblo de Dios fue representado en la antigüedad a través del pueblo hebreo. Por eso hablamos de la teocracia, por eso hablamos de la monarquía, por eso hablamos de una nación gobernada con leyes justas. ¿Cuáles son las leyes que deben gobernar una nación? Moisés y Elías. O la ley y los profetas es la base normativa o jurídica y la base ética de una nación para que la nación sea próspera, para que la nación sea duradera, para que la nación tenga raíces, tenga estabilidad, sea longeva, sea útil. Una nación que se establece bajo principios sólidos, bajo una ética sólida, bajo unos principios perfectos y estables, es una nación que perdura. Pero hoy en día nuestras naciones están fundadas en heno, en hojarasca, con normas cambiantes, con normas que no son estables, con principios absurdos. Todas esas normas, esos principios de nuestra sociedad tienen que cambiarse permanentemente porque nunca van a satisfacer, pero la norma de Dios es permanente, siempre en pie. Y esa norma de Dios que gobierna el corazón de los creyentes debe ser la norma que gobierne las sociedades. ¿Queremos tener una nación estable? Necesitamos confiar en la palabra de Dios, que es como un olivo de robusta, que es como un olivo de firme y de arraigada, de útil. Pero ¿saben qué tiene que ver esto también, hermanos? Que la palabra de Dios es la única que le da utilidad a una nación. Y ustedes lo han visto en la historia, no solamente de la Escritura, sino en las historias contemporáneas de las naciones. Cuando esas naciones sacan la Biblia de su constitución, de la instrucción pública, o sacan a la Biblia de los hogares, esas naciones inmediatamente fracasan. Pueden tener el dinero, pueden tener todos los planes, los proyectos, el poder militar, pero inmediatamente una nación saca a Dios de su legislación o de sus normas constitutivas, inmediatamente esa nación fracasa. ¿No les parece eso interesante? Por eso Dios le decía siempre a Israel, si ustedes atienden mis mandamientos, si ustedes los ponen en práctica, si ustedes se someten a mi ley, ¿qué les decía? ¿Serán salvos? No solamente eso, serán prosperados, serán enriquecidos, tendrán negocios, tendrán ganados, ni siquiera abortarán, sus crías no morirán pequeñas, no tendrán peste, no habrá soltón, revoltón, langosta, serán prosperados. ¿Por qué? Porque una nación que pone en práctica la norma de Dios, o la ley de Dios, o la ley y los profetas, es una nación vigorosa. A mí eso me gusta mucho. Me parece muy interesante que Dios no solamente nos provea la Escritura para darnos esperanza eterna, sino que su ley es la base para vivir bien. Y ustedes y yo sabemos que nuestra doctrina no es carismática o arminiana, que estamos pescando bendiciones y confesando y declarando cosas. Pero sí tenemos que declarar lo que la Biblia declara. Y la Biblia declara que aquel que confía en el Señor es prosperado. La Biblia declara que la nación que teme al Señor es una nación próspera. Y nosotros tenemos que confesar y reconocer eso. Si nosotros como familia nos fundamentamos en los principios de Dios y confiamos en los principios de Dios y sin dudar descansamos en ellos, ¿cuál es el resultado natural que va a venir para nosotros? Prosperidad, utilidad, vitalidad, vigorosidad, fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios no miente y porque la ley y los profetas atestiguan eso. Dice la Biblia que la nación que Dios le dio a los hebreos era una tierra que fluye leche y miel. Una tierra abundante, generosa, rica. Y de hecho se conoce como la franja fértil del Mediterráneo. La franja fértil del Oriente. Imagínense, esa franja fértil, ¿a quién le pertenece? Al pueblo de Dios. Pero era una franja rocosa y abandonada. ¿Quién le dio la fertilidad? ¿Quién le dio la utilidad a esa franja? ¿Quién ha hecho que de esa franja haya tanta riqueza? Esos dos olivos, es decir, la palabra de Dios, que está sembrada y establecida por gracia
en su pueblo y en su nación, de tal manera que las naciones que temen a Dios son prosperadas. Eso lo vivimos en la historia de la Reforma en el siglo XVI. Las naciones que abrazaron el pensamiento reformado, es decir, la cosmovisión bíblica, que abrazaron los principios bíblicos para su economía, para sus cosechas, para sus inversiones, ¿cuál fue el resultado natural? Prosperidad económica, prosperidad política, prosperidad civil. Hermanos, nosotros no podemos olvidarnos que la palabra de Dios no solamente trae bendición espiritual, es decir, para el fin eterno, sino que la palabra de Dios también trae bendición temporal, para el ya. Esa es la ley de Dios. Ustedes no pueden decir, no, yo confío que algún día me iré con el Señor. Eso es verdad, pero también confiamos que hoy Dios está con nosotros y está para prosperarnos, para bendecirnos, pero hay condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Confiar ¿en qué? En la ley y los profetas. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quiere usted que le vaya bien en su economía? Pues no haga un negocio con el diezmo. ¿Quiere usted que le vaya bien? Ponga en práctica los principios de Dios, todos, no solamente el del diezmo. Porque a veces nos han enseñado que solamente hay que traer un diezmo y que ahí somos prosperados. No, son todos los principios de Dios, de la cosmovisión bíblica, de la administración, de las inversiones, de la familia, de la vida, del entendimiento de la sociedad, de la confesión de nuestros pecados, y nosotros seremos cimentados como una familia útil, rentable, con beneficios económicos y con utilidad. Dice la Biblia, muchos pedirán el favor tuyo, pero tú no pedirás prestado. Y ustedes saben que eso se ha cumplido en la historia de los hebreos o de los judíos. Eso se ha cumplido, no porque ellos hayan sido fieles, sino porque Dios es fiel y su palabra lo promete. Entonces, los dos testigos están siempre en pie para atestiguar a los creyentes que su palabra es verdad. Pero esos dos testigos seguirán siempre en pie para atestiguar a las naciones que Dios gobierna. Es decir, es el mensaje para los reyes, para los imperios, para los gobernadores y para toda la sociedad civil que Dios gobierna la nación y que si esa nación atiende a la ley y a los profetas, serán útiles, serán prósperas, serán bendecidas. Y aquí estamos hablando de un segundo oficio que Jesucristo cumplió. ¿Cuál es ese segundo oficio? Profeta, rey. Para la ciudad, para la nación, para la sociedad civil, el rey, Él es rey que gobierna. Pero ¿cómo Dios gobierna? A través de su palabra, a través de sus principios. Es lamentable, hermanos queridos, nuestras sociedades contemporáneas que se precian de ser modernas, que son sociedades tan perversas. Y cuando ustedes miran las noticias, escuchan algunos documentales, yo no sé qué pasa en sus corazones, pero es tan doloroso nuestra sociedad. Cómo nuestra sociedad se pervierte cada día más, no tiene principios absolutos, no tiene normas absolutas, no reconoce al Creador, no reconoce nada. Todo vale, todo se permite en esta sociedad. Y uno dice, ¿por qué? En el caso de nuestro país, es un país muy rico, tiene tanta riqueza natural y mineral y tanta riqueza humana. ¿Por qué vivimos en miseria? ¿Por qué somos uno de los países más corruptos del mundo? Somos uno de los países más injustos del mundo. Somos uno de los países donde se mueren muchos niños en gestación y muchos niños recién nacidos por muerte súbita. ¿Por qué? Porque hay tanta muerte, tanta miseria, tanta droga, tanta prostitución. Nuestro país es uno de los destinos preferidos en el mundo para destino turístico sexual. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque teniendo esos dos olivos, que es la ley y los profetas, nuestra nación dijo, no queremos saber de Dios. Eso han hecho nuestros gobernantes, del color que sea. Ellos han dicho, queremos gobernar sin Dios, queremos gobernar para el pueblo, pero sin la ley de Dios. ¿Cuál es el resultado natural? Miseria, dolor, perversión. Y estamos aprestándonos para una carrera nuevamente de gobierno. Debemos pedir a Dios sabiduría y que en su infinita bondad y justicia guarde nuestra nación, porque debiendo nuestra nación estar cimentada sobre esos principios sólidos y longevos de la palabra, está cimentada sobre hojarasca.
sobre esa humareda que sale del abismo, del corazón perverso que no tiene a Dios. Pero la palabra de Dios seguirá firme, aunque las sociedades la nieguen. Aunque nuestros gobernantes saquen la Biblia y la ignoren y la prohíban, seguirá firme como un olivo, siendo testigo y siendo testimonio de que Dios es verdad y que su palabra permanece para siempre. Y nosotros somos testigos como iglesia de que Dios nos puso para hacer luz en medio de la oscuridad. Hermanos, ustedes y yo no somos olivo, ustedes somos pecadores redimidos. Pero aunque no somos olivo, tenemos el mensaje del verdadero olivo, del que da vida y que arraiga y da estabilidad y utilidad. Nosotros tenemos que ser útiles en esta sociedad. No pensemos que nuestro llamado es simplemente la iglesia o la familia. Nuestro llamado también es la sociedad. ¿Qué debemos hacer por la sociedad? Orar, predicar, dar testimonio y procurar que esos principios que el Señor nos ha dejado los pongamos en práctica, de tal manera que los demás cuando nos miren, ¿qué digan? ¿Se acuerdan qué decían o qué debían decir de los hebreos? Estos tienen un Dios diferente. ¿Se acuerdan en la historia de Daniel? Cuando los emperadores dijeron, hay que adorar al Dios de Daniel, porque Él salva y libra y hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra. ¿Cómo logró eso Daniel? Bueno, puso su mirada en el Señor. Se mantuvo firme en los principios. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero lamentablemente la sociedad ejerce tanta presión y nuestro corazón es tan malo que nosotros terminamos doblegándonos a los principios del mundo y no manteniéndonos firmes como un olivo a los principios del Evangelio. Los principios están estables. La orden es estar de pie. ¿Pero de pie en qué? No caminando al mundo, sino siendo testigos verdaderos de que en quién creemos, quién es nuestro Dios. Mira, hay muchas iglesias que han entendido las doctrinas bíblicas, pero como este tipo de doctrinas no dan utilidad en el sentido que ellos la buscan, entonces dicen, no, yo mejor le pongo ahí el concierto y la cámara de humo y un show de milagros y sembramos y pactamos y ahí nos va mejor. Y muchos de nosotros lo hemos hecho así también en los principios de la vida, de la familia, de la economía. No confiamos en los principios de Dios, entonces confiamos en el mundo. ¿Sí? En años anteriores algunos hermanos de la iglesia pusieron su dinero en una pirámide, ¿se acuerdan? No la trajeron al diezmo, pero la pusieron en una pirámide. Claro, es más rentable en la pirámide, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es antibíblico. Lo bíblico es confiar que mi economía le pertenece a Dios y cumplir el deber. Y si nos sometemos y somos diligentes y esforzados confiando en el principio del Señor, nuestra vida será como la de un olivo, arraigada porque tenemos principios absolutos y firmes que son inamovibles. No quitemos nuestra mirada del Señor. En pie profetizando, pero en pie siendo útiles también. ¿Sí? Que la economía prospere, no para orgullo nuestro ni para el materialismo, sino para dar testimonio de en quién creemos, para dar testimonio quién es nuestro Dios, en qué principios nosotros confiamos, quién es nuestro gobernador, quién es nuestro rey absoluto. Y luego el texto continúa diciendo, y estos dos testigos son los dos candeleros. Y ahí se nos presenta otra dificultad para entender. Son los dos candeleros. Y posiblemente estén ustedes pensando, pero solo había un candelero. En el templo solo podía haber un candelero, ¿recuerdan? Y ese candelero tenía 7 brazos y 7 lámparas. Y esas 7 lámparas debían estar encendidas 24 horas del día, 7 días de la semana, 30 días del mes y 365 días al año. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se podía dejar apagar la luz del candelero en el templo. ¿A quién representa ese candelero en el templo? La luz de Dios, la luz de Cristo, la luz del Evangelio, que tiene que alumbrar permanente, constantemente en el templo, en el lugar de adoración.
Pero noten, queridos hermanos, que vamos de los testigos, que son como itinerantes, a los árboles plantados y cimentados que representan la economía nacional o la utilidad nacional o la monarquía hebrea, y vamos ahora al templo, porque el candelero no podía estar en ningún otro lugar sino en el lugar santo. El candelero era uno de los elementos del templo que Dios determinó. Recuerden que en el lugar santo habían 3 elementos: la mesa de los panes de la proposición, ¿recuerdan? Que representa el pan de vida, que es Cristo. Estaba el altar del incienso, que representan las oraciones que se elevan a Dios por la gratitud de la redención. Y estaba el candelero, que representa la luz de la palabra, o la luz de Cristo, o el evangelio. Esos 3 elementos debían permanecer en el templo. El texto nos está diciendo: y daré a mis 2 testigos que profeticen, y estos 2 testigos son 2 candeleros que están en pie. Miren lo interesante, nos va llevando del peregrinaje a la firmeza y la estabilidad de la economía nacional al lugar de adoración. Estamos ahora en el templo. ¿Qué debe gobernar la adoración de los creyentes en el templo? ¿Quién debe dirigir la adoración de los creyentes? ¿Qué debe ser la luz de la iglesia en su adoración pública? La ley y los profetas. Es decir, cuando ustedes y yo nos reunimos en el templo, nosotros tenemos que estar en función de la luz, pero no nuestra luz, sino la luz de la palabra, la luz de Cristo, la luz del evangelio, que es la que nos ilumina. Como está usando la misma metáfora de 2 testigos, 2 olivos, 2 candeleros, guardando la proporción de la construcción gramatical de la metáfora, está diciendo que es la luz de la palabra, pero esa palabra está representada a través de la ley y los profetas. Por eso habla de 2 candeleros, no son 2 candeleros, es un candelero. En el templo solo puede haber un candelero, que es Cristo. Pero Cristo, en la historia de la construcción del canon o de los escritos sagrados, estaba representado por 2 aspectos, que era la ley o la norma de justicia y el evangelio. Ley y gracia son la verdad completa del evangelio. ¿Recuerdan cuando hablamos de profetiza, anuncia y denuncie? No solo muestre la esperanza, también muestre la condenación. No solamente muestra el pecado, también muestra la oportunidad. Esa es la verdad del evangelio. Y aquí en este momento está diciéndonos el texto, los 2 candeleros. Y a mí esto me encanta, hermanos queridos, porque cuando nosotros llegamos al templo, ustedes y yo no venimos con luz propia, ni brillamos con luz propia. Nosotros somos tan opacos, tan oscuros, tan tenebrosos. Nuestros pensamientos, nuestras acciones son tan nefastas que nos da vergüenza que salgan a la luz. Pero cuando nosotros llegamos al templo, hay una luz diáfana, permanente, que brilla y que irradia nuestra conciencia, que se llama la palabra de Dios o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. Todos llegamos aquí a abrigarnos con esa misma luz. Todas nuestras miserias tenebrosas y oscuras salen a la luz de la palabra. Lo que está diciendo aquí es, cuando adoramos a Dios, solo tenemos que estar en función de la luz de la palabra, no en función de agradarle a nadie, no en función de la vergüenza que nos pueda producir algo o alguien, no del honor nuestro. El honor de nosotros no vale absolutamente nada. Nuestra honra, nuestra posición no vale nada. Lo único que vale es la luz de Cristo, la seriedad, la firmeza, la gracia, la bondad de la palabra. Cuando ustedes y yo nos reunimos, solo tenemos un objetivo en esa reunión, en esa adoración, y es mirar la luz de Cristo. ¿Me hago entender? Es decir, cuando ustedes y yo venimos acá, no es para encontrarnos con otros, para saludarnos, para almorzar juntos, no, eso es secundario. El único objetivo que tenemos es ser expuestos a la luz, es
alumbrar nuestras acciones con el Evangelio. Y para eso tenemos a Moisés y los profetas, es decir, la Escritura. No son dos mensajes, no son dos partes separadas, es una sola palabra, pero representada aquí a través de dos elementos que son el juicio y la misericordia. La ley y los profetas tienen, óiganlos. Y llama mucho la atención porque ahora el texto nos lleva al lugar de adoración. Hermanos queridos, es muy probable que nosotros pensemos que lo más importante en el culto sean las ofrendas. Es un elemento importante, pero tiene que estar a la luz de la palabra. Es interesante que en muchos lugares lo más importante del culto es la batería, el escenario, los equipos que se preparan, los uniformes, los ensayos, la precisión. Yo no estoy diciendo que eso en sí sea malo, ¿no? Pero no es lo más importante, los cánticos y la rima y la música y los instrumentos. Lo importante en el culto es la luz de la palabra, es el Evangelio, es decir, Cristo. Si la luz no está en pie, cuando nos reunimos a adorar, pues sería un club. Estaríamos en un lugar común. Si ustedes llegan, y lo dijimos recientemente cuando hablamos de tomar medidas, si ustedes vienen acá a la iglesia y no se les predica la palabra, ustedes tienen que denunciar eso. O si se predica simplemente para el bienestar o para la comodidad, pero si se predica para la gloria de Dios, y eso a usted le duele y lo avergüenza, usted tiene que decir, se está predicando bien, porque a mí me tocó y me llegó al corazón y Dios me habló y me iluminó hoy con su palabra. Es decir, cuando los sacerdotes y los asistentes al templo entraban, lo primero que ellos veían que estaba al frente era el candelero. Iluminaba. Imagínense ese candelero con 7 lámparas en un recinto pequeño y con lámparas de aceite de oliva que ilumina tan nítidamente, de forma tan brillante. ¿Cómo sería ese auditorio? Hermosísimo. Cuando ustedes y yo adoramos a Dios, el centro de la adoración es la palabra de Dios. Tiene que haber palabra, no solo leída, sino predicada y meditada. Y cuando ustedes y yo nos rendimos no a una persona, nos rendimos a la palabra. ¿Sí me hago entender? ¿Quiénes son los dos testigos? La palabra de Dios, la ley y los profetas, es decir, toda la escritura. Esos dos testigos son como dos olivos, es decir, la norma de Dios caerá bajo sus principios sobre una nación, a favor o en contra, pero también la esperanza mesiánica, es decir, el evangelio tiene que ser predicado en las naciones para que haya esperanza. Pero esos dos testigos también son como dos candeleros, que son el centro y la razón de nuestra adoración. Es decir, no hay culto si no hay palabra. Por eso hacemos énfasis, no solamente que se predique la palabra, sino que ustedes traigan la Biblia. Si ustedes no tienen la Biblia en sus casas, si no la leen, si no la consultan, ustedes están a oscuras. Usted puede decir, es que yo no la entiendo, yo prefiero venir el domingo que me la expliquen. No, usted tiene la obligación de leerla en casa todos los días, o si no, usted está en tinieblas. ¿Cómo va a salir a la luz su pecado y cómo va a traer esperanza y cómo va a ser exhortado si no lee la palabra? Entonces, hermanos queridos, estamos hablando de otra función u otro oficio que Cristo cumple a través de su palabra. Primero dijimos que Él es profeta, su palabra profetiza, advierte, anuncia, proclama. Pero dijimos también que su palabra gobierna, es decir, Jesucristo es rey a través de su palabra. Pero ahora estamos diciendo en el templo que Jesucristo oficia como sacerdote, porque era el lugar exclusivo de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que mediaban entre Dios y el pueblo, dándoles esperanza segura de redención basados en la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo cumple 3 oficios perfectos. Él es verdadero y único profeta, verdadero rey y único sacerdote o sumo sacerdote. Y todo eso lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Y daré a mis 2 testigos que profeticen. Es decir,
dejaré que mi palabra esté en pie y que los oficios que yo cumplo, dice Cristo, sean evidentes y permanentes en cualquier momento de la historia, ¿cierto? Como rey, como profeta y sacerdote. Es decir, que nuestra predicación, que nuestra utilidad y que nuestra adoración estén centrados únicamente en la palabra de Dios. Ahora, yo no sé por qué ahí nos pone a nosotros como en un segundo plano, porque tenemos una función. Cuando habla del dolor y de la aflicción, la palabra no sufre aflicción. ¿Quiénes sufrimos aflicción? Aquellos que creemos en la palabra. Sufrimos aflicción de dos maneras. Una, por nuestro propio pecado, y que la palabra lo amortigua, lo mortifica. Recuerden la amargura del vientre, la indigestión. Pero también sufrimos aflicción a causa de ser testigos de la palabra. ¿Se acuerdan los mártires bajo el altar? ¿Ellos por qué murieron? Por el testimonio de la palabra. Es decir, ellos se vistieron de cilicio, pasaron aflicción. Y luego aquí dice, por 1260 días. Los 1260 días es exactamente igual al dato del versículo anterior de 42 meses. E igual al dato que va a venir más adelante de 3 años y medio. 3 años y medio se descompone en 42 meses y hay una mayor descomposición en 1260 días. El mismo periodo. Ese fue el periodo en el cual estuvo Jerusalén sitiada. ¿Recuerdan? Por Tito, que la sitió en el 67 hasta el año 70, 3 años y medio, 1260 días la ciudad sitiada. ¿Cómo se vistió la ciudad en ese periodo? De cilicio, de aflicción, de angustia, de dolor, de duelo. No solamente en ese periodo previo, sino vino luego la destrucción del templo, los muros de Jerusalén y la dispersión de todos los judíos por el mundo conocido. Hermanos queridos, cuando la palabra dice, daré que profeticen por 1260 días, puede estar haciendo alusión a ello. Algunos dicen que está hablando de la gran tribulación y el periodo de los 7 y la última semana de Daniel. Bueno, ahí tenemos unas diferencias de interpretación. Pero lo que yo creo es que está haciendo alusión a ese momento histórico. Probablemente también haciendo mención a Elías, a los 3 años y medio, ¿recuerdan de Elías? O los 1260 días en los cuales no llovió, que Elías tuvo que huir, ¿recuerdan? Y que vivió el desierto, la angustia, la hostilidad de la persecución y la soledad, cuando estuvo en depresión, cuando quería morirse, cuando se vistió de cilicio y dijo que no iba a comer más. ¿Sí me hago entender? El Señor tomando momentos históricos para decirnos que en la aflicción, en la soledad, sea de 1260 días, o sea de 3 años y medio, o sea de 42 meses, ¿qué permanece en pie? La palabra de Dios, las promesas de Dios no se invalidan, porque no duran 1260 días las promesas, duran miles de años, como el olivo, que es el árbol más longevo y más arraigado y más útil, que refresca y oxigena y da vida y protección. Hermanos queridos, terminamos. Ustedes y yo estamos llamados a permanecer siempre en pie. ¿Están en pruebas? No se duerman, no se relajen. Estamos en prueba, permanezcamos en pie. Estamos en adversidad, en pie. Estamos en gozo, en pie. Predicando, siendo útiles y adorando a nuestro Dios. En cualquier escenario donde Dios nos ponga, nosotros tenemos una tarea profética también de ser testigos. ¿Qué atestiguamos los creyentes? Que somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. ¿Qué testimonio damos a una iglesia? Que aunque estamos en tribulación, es una leve tribulación momentánea que produce un peso mayor de gloria. ¿Qué le atestiguamos a esta nación? Que aunque esta nación ignore a Dios, nosotros nos basamos en ciertísimas y eternas promesas y no las vamos a negociar. No porque no deseemos, sino porque estamos gobernados por nuestro Dios. Principios absolutos, verdades absolutas, siempre en pie, o como dijeran en el argot militar, en pie de lucha. Pero no como consigna militar de victoria para nuestro honor, sino como un principio cristiano. Esfuérzate
y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo todos los días. No importa la adversidad. No importa si usted hoy está vestido de cilicio, si tiene ceniza en la cabeza, no importa. Qué aflicción tenga, si haya durado 1260 días o más, ¿no? La situación que esté viviendo o que vayamos a vivir, siempre en pie, porque la palabra de Dios nos gobierna y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que nos hace estar firmes, la palabra de Dios es la que nos da vitalidad y la palabra de Dios es la que nos alumbra como testigo, como olivo y como candelero. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias por darnos tu palabra y por enseñarnos que los dos testigos son tu palabra, fiel, segura, eterna y absoluta para nuestra conciencia. Es decir, Cristo es el verbo hecho carne, la palabra eterna, la palabra inamovible, absoluta de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por darnos confianza y esperanza en tu palabra y por hacer que nuestras conciencias y nuestros pasos se encaminen a ti y por darnos el abrigo de tu palabra, por alumbrarnos con tu palabra y por hacernos útiles por tu palabra. Nuestra utilidad viene únicamente por el Evangelio. Nuestra adoración viene únicamente por el Evangelio. Y nuestra misión como siervos tuyos es únicamente en ti y por ti. Gracias te damos, porque somos testigos de la preciosa obra de Cristo, y somos testigos de la palabra, y somos testigos de la redención que tú has obrado en nosotros, pese a la indigestión que eso produce por el dolor y por nuestros pecados. Gracias te damos a ti, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.